Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del Mundo de las Ideas, un podcast de Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad de la región Caribe en ser reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y antes de iniciar, recuerda seguirnos en Spotify, en nuestro canal El Mundo de las Ideas y en YouTube en Punto Estratégico. No olvides suscribirte y comentar siempre de cómo te pareció este podcast. El día de hoy, como siempre, trayendo emprendedores y empresarios que la están rompiendo en la región Caribe. Traemos a un empresario de la ciudad de Barranquilla, alguien que tiene una industria muy bonita alrededor del plástico y nos acompaña el día de hoy, Fernando López. Muy bien. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, gracias por asistir al Mundo de las Ideas, como introducía. Siempre tenemos aquí empresarios y emprendedores que nosotros sentimos que la están rompiendo en la región Caribe. Y eso eres tú para nosotros, Fernando, un empresario que está transformando su compañía. Fernando es un empresario que tiene casi 200 empleados en su compañía, una empresa con más de 30 años en el mercado y que hoy en día está resurgiendo y transformándose para ser una gran compañía. Fernando, cuéntanos un poquito para contextualizar a nuestra audiencia qué es Plasticaribe. Y más allá de qué es Plasticaribe, nos cuentas un poco de cómo nació esta empresa en la ciudad de Barranquilla. Bueno, Alberto, Plasticaribe, a diferencia de lo que todos dicen de una empresa de empaques plásticos flexibles, no es eso. Es una empresa de ropa. Nosotros fabricamos el vestido para los productos. Básicamente, pasando por todo tipo de trajes, desde trajes elegantes, smoking, por decirte, hasta trajes populares. Todo tipo de trajes, trajes que son prácticos, trajes que son de altas barreras, alta duración, bicapas, tricapas, laminaciones, o sea, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Tenemos de todo. 31 años en el mercado, ¿verdad? 31 años en el mercado tenemos, pasando por todas las cosas, buenas, malas, duras, pero aquí estamos creciendo. Yo siempre digo algo en las empresas a las que visito y lo primero que digo es ¿cuántos años tienes? Cuando yo escucho que una empresa me dice que tiene más de 20 años, yo automáticamente digo, esta empresa en algo ha tenido que innovar de manera constante para poder permanecer en el mercado. Entonces, seguramente Plasticaribe ha tenido que hacer mucho de esto en esas 3 décadas corridas que lleva. Pero vámonos a los inicios. Sí. ¿Cómo nace Plasticaribe? ¿Cómo nació Plasticaribe? Bueno, es algo complicado. Realmente, hijo de familia ganadera, desde que nací en una finca, ¿qué iba a ser? Ganadero. Pero ante los años 90 fueron años muy difíciles en la seguridad en el país. Sí. Y bueno, intentos de secuestro, extorsión, hasta en nuestra propia casa aquí en Barranquilla trataron de llevarse a mi padre secuestrado. Pues, ¿qué tocó? Simplemente quedarse aquí en Barranquilla, quedarse en la ciudad y montar una industria. ¿Qué industria? Mi padre tenía una industria... Pero tú estabas en el mundo del agro y de la ganadería. Ganadero, totalmente. Me gustaba. Pero no estudiaste nada relacionado con ganadería. Estudié administración de empresas. Nada que ver con ganadería, pero la ganadería que teníamos básicamente era una industria ganadera. No era una finca como tal, era una industria con su fábrica de concentrados, con todo alto nivel. Y entonces a ti te tocó migrar de la ganadería a la industria, y en este caso la industria del plástico. Sí, en esos momentos mis padres migraron a Venezuela, a fincas en Venezuela, ganadería en Venezuela, y yo pues terminaba ya la universidad, último semestre, y mi práctica fue montar Plasticaribe. O sea, esto es resultado de un proyecto de grado. Es resultado de no tener nada que hacer, de que no querer irme a vivir a Venezuela y querer quedarme en Barranquilla algo y surge Plasticaribe. Una empresa, mis padres tenían una empresa de empaques plásticos sencillos y monté Plasticaribe con algo más de tecnología para impresión. Para impresión. Para impresión, no competir a la otra, sino imprimir. Un sector totalmente diferente. Nace en el 93. ¿Qué edad tenías tú allí? Tenía 20 años.
20 años, 20 años. Fernando. O sea, ¿cómo emprende uno con 20 años si no conoces a fondo la administración de una empresa como tal, el manejo de personal, las finanzas, acceso a recursos? Mira, horrible. La universidad te enseña a ser empleado. La universidad no te enseña a ser empresario. Básicamente me llevé muchos regaños, muchos garrotazos de mis padres, como que esto tiene que ser así, mucha guía, hasta que aprendí cómo era la cosa. Digo. Ok, Y metí las patas en muchas oportunidades, pero básicamente una visión de mercado muy grande y a crecer. ¿Cuál era mi visión? Hacer una empresa muy grande. ok. Y te hago una pregunta que puede ser muy controversial. Y es, tú estás en la industria del plástico, ¿tú contaminas el medio ambiente? No, Ok, en ningún momento. El plástico no genera ningún contaminante. Los usuarios del plástico son los que contaminan. ok, El plástico no echa humo, no echa vapor, nada. El, ¿Quién contamina? Ustedes los usuarios. ok, O sea, plástico, el plástico es una ayuda, es un empaque, es una protección. El mal uso del plástico es el problema. ok. Bien, nosotros, si nos vamos años atrás, décadas atrás, la industria del plástico crecía a unos ritmos mucho más grandes que los ritmos a los que está creciendo hoy la industria del plástico. Normalmente o naturalmente la industria sigue creciendo porque somos más población, porque hay más productos, porque estamos desarrollando más productos que necesitan ser protegidos, como tú nos contabas ahora hace un rato, necesitan ser vestidos. Por lo tanto, la industria del plástico sigue creciendo, pero no a los mismos ritmos que crecía en décadas anteriores. ¿Tú has notado esa diferencia o se siente en el sector del plástico esa decreciente o estancamiento o bajo crecimiento? Mira, sencillo. ¿Cómo lo ves? Todos los años en Barranquilla, por lo menos nacían 3 empresas de plástico. Ok. Ya no nace ninguna. Los que estamos, estamos y todos los días somos menos. O sea, sigue desapareciendo la Siguen industria del desapareciendo. Y plástico. a nivel país, no nace ninguna empresa nueva en plástico. De pronto una que se transforme y nace, cambia de nombre o cambia, pero nuevas empresas no ves. ¿Tú viviste alguna bonanza del plástico? O sea, si nos vamos 20 años atrás, 30 años atrás, ¿hubo alguna época dorada del plástico en Barranquilla, en Cuando, la región Caribe? cuando yo comencé en el año 93 en plástico era hermoso. Sí. El plástico todo el mundo lo quería. Hoy lo odian, pero antes lo querían. Era, y todos los días había nuevas empresas, todos los días llegaban nuevas tecnologías. Hoy en día no. Ya hay un estancamiento del plástico y estamos pasando a los temas de biodegradables y compostables. Ok, y también hay mucha regulación, Fernando. Vemos que la obligación, en vista de que, como nos decías ahorita, nosotros los usuarios somos los que hacemos mal uso del plástico, por lo tanto no se desecha de la mejor manera y esto está causando unos problemas ambientales. Entonces el Estado o los estados han intervenido y regulado, obligando a las industrias que produzcan de una u otra manera. Eh, ese movimiento que se está dando ahora, ¿ustedes cómo lo están manejando? O sea, ¿les han cambiado el modo de producir a ustedes? Mira, Alberto, nos pusieron el impuesto al plástico. Ajá, Primer tema grave, algo que inicialmente no estaba regulado, si va, no va, y básicamente todos creíamos que eso no iba. Este año ya nos tocó pagar el impuesto del año pasado ok, y fuerte, no fue fuerte. estaba realmente, no estábamos preparados para eso. Ninguna empresa de plástico estaba preparada. Entonces fue algo fuerte. Este año pues ya estamos preparando y cobrando el impuesto a los que tenemos que cobrarle. Ok, pero entonces, digamos que cuando tú nos dices, se creaban constantemente empresas de plástico con mucha tecnología que llegaba para fortalecer a la industria, pero luego
las empresas empiezan a desaparecer. Las que están son las más fuertes, las que más se han adaptado a los cambios y digamos las que ya son líderes en el mercado colombiano. Y ahí dentro de todas estas están ustedes. ¿Cuál ha sido entonces allí en esa transición de esa época dorada a toda esta regulación y cambios que ha habido? ¿Cuál ha sido el momento más fuerte de la compañía? La compañía en el año 2005, 2006 era algo hermoso. Teníamos cosas diferentes a todos los demás y un crecimiento acelerado, pero impresionante. Pero en el 2008 nos golpeó una crisis. En Estados Unidos fue la crisis inmobiliaria Ok, que acá sí. afectó. ¿En qué afectó? Nuestros clientes dejaron de comprar o minimizaron las compras. Los clientes exportadores se cayeron mucho. La economía de Colombia, aunque no entró en una recesión tan alta como tal, vemos que en el 2009 el PIB fue cero, totalmente. Wow. Entonces el Banco de la República bajó tasas, hizo de todo para sacar el país adelante, pero tuvimos la crisis. Y al bajarse las ventas y con unos compromisos financieros que teníamos, la empresa no podía seguir adelante. Claro. En el año 2011 entramos en reestructuración, Ok. en ley 1116. Algo desconocido, algo con temor, algo que todos lo ven como que eso qué es y por qué es. Básicamente es una ley del Estado donde te dice la empresa está en crisis, vamos a proteger los empleos. ¿Cuántos empleados tienes? Listo, vamos a proteger la fuente de empleo, hagamos un pare, comienzas a trabajar desde este momento pagando todas tus obligaciones de contado o a cortos plazos y tus obligaciones anteriores, haz un acuerdo donde todos tus acreedores te reúnas con él, le digas cómo puedes pagarle y eso queda, si los votos positivos son mayores al 50+1, se aprueba la ley. Ok. ¿Y cómo has visto un empresario eh, que se somete a esa ley? ¿Es visto de una manera diferente por la misma clase empresarial en Colombia y por la misma sociedad civil? ¿O digamos que es algo que pasa desapercibido o se generan algunos señalamientos? Es horrible porque inicialmente los banqueros te odian. Ok. Los- Mis hijos en el colegio estudiaban con hijos de banqueros y banqueras y fue muy feo. Realmente mi familia, mi esposa tuvo que soportar muchas cosas que hoy en día son amigas nuevamente, pero en esos momentos me odiaban. Se dieron cuenta que fuimos pagando y las cosas cambiaron. Eso es un momento muy duro, un momento de reflexión porque solamente hay dos salidas. O surges o te liquidan. El Estado te pone una persona a vigilar, a ayudarte a hacer los acuerdos y a que lo hagas. Y si no lo haces, primero te quita a ti de gerente y se pone una persona del Estado. Y segundo, te liquidan la compañía. Y se Wow. acabó todo. No hay Entonces ahí de verdad es donde tiene que haber un cambio. O sea, ahí es donde tú te gradúas como empresario. Ahí es donde, como te decía, dejé de ser un todólogo, un loco tratando de hacer de todo, ser desde el mensajero de la compañía, porque iba al banco, consignaba el cheque o cobraba un efectivo. O sea, y pasé a ser un empresario, a tener una visión del futuro de la compañía, a tener una planeación hacia el futuro, una visión, a escribir esas metas año a año que debía ser, cómo iba a ser, y tenemos una proyección en estos momentos hasta el 2028 y la hemos venido cumpliendo año a año. O sea, nosotros podemos ver aquí con Plasticaribe que ha vivido unos momentos turbulentos y se ha mantenido en el mercado y hay un resurgir de la compañía. Sí, Y nosotros como centro de innovación que hemos conocido Plasticaribe y lo que está haciendo, nosotros vemos una transformación. Nosotros vemos una empresa de la cual nosotros en 5 años nosotros nos vamos a sentir orgullosos y decir a nosotros y vamos a sacar pecho. Nosotros trabajamos con Plasticaribe.
porque esta vaina es un resurgir después de todo de lo que has vivido y cómo has enfrentado las situaciones. ¿Puedes contarnos tú cómo estás visionando la compañía para la próxima década? Llevas 30 años en el mercado, cuando tenga esta empresa 40 años en el mercado, porque es una empresa fuerte y resiliente que se ve que va a durar muchas décadas, muchas décadas. Eh, ¿Qué está haciendo Fernando para transformar su compañía? Bueno, lo primero y lo más importante, cuida tu recurso humano, cuida tus colaboradores. Plasticaribe hoy en día es una familia. Todos nuestros colaboradores son parte de esa gran familia. Los cuidamos, los ayudamos, nos ayudamos mutuamente. Eso hace que tengas un futuro. Sin eso, no hay futuro. Segundo, mi hijo mayor se fue a estudiar a Estados Unidos. Ujú. Con mucho dolor, porque dije, se va y no regresa. Y como daño colateral, mi segunda hija también se fue para Estados Unidos. Inspirada en él. Se fue el primero, se fue la segunda. Listo. Ambos están allá. El primero está estudiando ingeniería industrial en Purdue, Ok, eso queda al norte. ok, Y la segunda está estudiando ingeniería industrial en Georgia Tech. ok. Con mucha emoción y mucho placer, mi hijo ya me notificó, se graduó a mitad de año, que viene a trabajar a Plasticaribe. Qué bueno. Algo que me Qué dejó bueno. descrestado, no lo podía creer, porque te digo, el día que se fue hice el duelo. No regresan. Y bueno, entonces algo importante, una tercera generación que ya va a estar ahí, una visión diferente de la compañía. Básicamente en estos momentos, o desde hace varios años, venimos planteando y llevando la empresa hacia la economía circular. Excelente. Creemos que ese es el futuro, totalmente, y el que no esté en economía circular, en un gremio como nosotros del plástico, se acaba. Estamos en un plan donde tenemos unos recolectores de basura que estamos auspiciando a través de una empresa, Ecorrenovación, y básicamente recogemos el 10% más de la cantidad que producimos. Wow. Ya. Estos recolectores, ellos recogen papel, cartón, aluminio, pero la parte del plástico es auspiciada por nosotros. Entonces ahí estamos contribuyendo. Y digamos que tus colegas en esta industria se están moviendo hacia allá, o por el contrario están tratando tratando de vender más plástico. Tú estás haciendo, tú estás en una tendencia que ya no es tan tendencia. Ya esto es una realidad. La economía circular en Colombia se vive en todos estos sectores donde se generan unos desechos donde no hay una muy buena disposición, y que están trabajando con estos desechos y convirtiéndolos en nuevos productos, o metiéndolo como materia prima para nuevos procesos o nuevos productos que ellos mismos están desarrollando. Y es algo que parece simple teóricamente, pero en la realidad y en la logística de la realidad es algo muy complejo, y esa complejidad necesita de empresarios arriesgados, necesita de empresarios con mucha visión, y allí siempre hay pocos. ¿Tú estás dentro de pocos, o estás como hace 30 años que habían cientos de empresas de plástico naciendo y creciendo No, hoy en ese somos ritmo? pocos y con la visión de economía circular contados con los dedos de la mano. Básicamente los empresarios en Colombia de plástico, todos seguían bajo la regulación. Ujú. Tienes que recolectar de las calles el 10%, el 10, el 20, el 20. Tienes que llegar hasta recoger el 30. Ah, bueno, llegaré hasta el 30. No. Nosotros hoy estamos recogiendo el 110%. Desde principios del año pasado estamos recogiendo mínimo el 110% mensual. Bueno, y ahora que viene esta nueva generación, nuevo conocimiento, tú estudiaste tu universidad acá en Barranquilla, tus hijos vienen de estudiar en otras universidades con otra formación, otra visión. Me imagino que van a darle también una inyección de aire fresco a esta compañía, que aparte está en toda la tendencia de economía circular.
Me imagino que esto va a volar en los próximos años con la nueva generación. Esa es la idea. Esa es la idea, si Dios quiere, es así. Plasticaribe tiene una fundación también. Está manejada por mi esposa. Mi esposa es odontóloga y está manejando eso. En estos momentos estamos en un programa para darle alimentación a 100 niños. Súper. Básicamente, y esperamos que crezca mucho más. Pero en estos momentos comenzamos así. Qué bueno, Fernando. Y para despedir un poco el podcast, este podcast está dirigido y lo escuchan empresarios consolidados, lo escuchan empresarios que están naciendo, pero también lo escucha una base de emprendedores con la que nosotros tenemos más de una década de estar trabajando con ellos. Nosotros hemos trabajado con cerca de 1,200 compañías en nacimiento y ellos escuchan este podcast muy atentamente y le pedimos siempre al invitado que nos regale un poco de su experiencia con algún mensaje que podamos darles a estas personas, empresarios, que están viviendo algún momento crítico y que necesitan resurgir. Y también para estos emprendedores que están iniciando esos procesos, así como cuando tú tenías 20 años y te metiste a la industria del plástico. Entonces a esas dos personas nosotros estamos hablándoles y mandándoles mensajes. Entonces quisiera que nos regalaras un mensaje hacia ellos. Miren, lo primero es buscar un nicho de mercado. Un nicho de mercado diferente, algo donde se pueda innovar, donde se pueda crear cosas que no hagan los demás. Eso tiene un valor agregado importante. Guíen su negocio, su empresa, no hacia facturación, sino hacia rentabilidad. No es necesario crecer en ventas, sino crecer en utilidades. Es lo primero. No sean todólogos, aprendan a delegar, algo que a mí me ha costado mucho. Yo creía que podía hacer todo y me las sabía todas. No, hay que delegar, es importante, para uno poder dedicarse a ver la visión y el futuro del negocio. Si no, se hunde la compañía. Ok, listo, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos en el mundo de las ideas y bueno, esperemos tener también en un tiempo cercano también a tu hijo sentado aquí hablándonos de la nueva transformación de Plasticaribe. Muchísimas gracias, Fernando, gracias por estar a ti, aquí con Alberto. nosotros. Bueno, hasta aquí nuestro podcast el día de hoy. Recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Somos Punto Estratégico en LinkedIn y en Instagram. Recuerden también suscribirse en nuestro canal de YouTube y en Spotify, seguirnos en el mundo de las ideas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.